This meeting is being recorded. Javier, cuando quieras. No sé si veis, buenos días a todos, no sé si ves la pantalla. Sí, se ve. Pues me está dando ahora un problema de ahora. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por conectaros en estas fechas en las que estamos viviendo, con problemas también de agenda. Espero que estéis todos, gocéis de salud, así como todas vuestras familias. Os pido disculpas de antemano por la agilidad o la rapidez en la que hemos, y por ende a la que os ha llegado la convocatoria de este webinar. Hemos considerado hacerlo debido a la gran cantidad de consultas que estamos recibiendo por parte de nuestros clientes y empresas afines con relación a, bueno, pues a toda la situación que se está viviendo con impacto, como decía mi compañera Gabriela, en la protección de la salud de los asesinados internacionales, ya sean viajeros frecuentes como expatriados. La webinar tiene una duración prevista de unos 30 minutos. Dejaremos un espacio posterior para consultas. No obstante, al final de la presentación tenéis nuestros datos de correo electrónico por si alguna pregunta quedara sin responder. Y bueno, lo hemos estructurado en 4 partes. Las 2 primeras las abordaré yo personalmente: el análisis del impacto de COVID-19, contextualización, el derecho a la protección de la salud, y mi compañero socio amigo Pablo San Pascual de CHAP las otras 2. Entrará más en detalle en lo que son los mecanismos de protección y demás. Bueno, comentaros que estamos viendo una situación sin precedentes en la historia de la democracia en España. Estamos padeciendo una crisis sanitaria global que tiene un impacto en la economía, y es una crisis al final económica y global, ¿no? Esta crisis sanitaria está... Perdona, Javier, perdona que te moleste. Me parece, no sé si te están oyendo bien. Por favor, si me podéis poner en el chat si estáis escuchando, si se escucha, os lo agradecería. Sí, perfectamente. Ok, ¿Sí? continúa, Vale. Javier. Gracias. He estado comentando que bueno, esta crisis sanitaria está impactando tanto en la salud física, psíquica y financiera a medir y gestionar la protección de la salud desde una perspectiva mucho más amplia y más global, ¿no? El proceso de confinamiento al que estamos ahora mismo sometidos, bueno, pues tiene un impacto directo en la salud psíquica de las personas, ¿no? Esto se traduce o se está traduciendo en procesos de mayor estrés, ansiedad, sentimiento de frustración, angustia, incertidumbre por la situación laboral, sociolaboral y situación económica en general, enfado y mayor irascibilidad. Desde que la OMS el 11 de marzo declaró la pandemia COVID-19, coronavirus, bueno, pues en España se han ido sucediendo acontecimientos, ¿no? Importantes, todos ellos. La publicación y aprobación del Real Decreto 463 de 2020, por el cual se decreta el estado de alarma, y posteriormente el Real Decreto 8 de 2020, 17 de marzo, que recoge las medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social que tiene esta pandemia, ¿no? El estado de alarma es un mecanismo constitucional que está previsto en el artículo 116 y que tiene un impacto directo en la movilidad internacional y nacional de las personas, ¿no? En concreto, viene regulado en el artículo 19 de la Constitución española, que hace alusión a la libertad de residencia y circulación, y el artículo, entre otras cosas, lo que viene a decir es que los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, ¿no? Lo que es cierto es que hoy en día hay más de 110 países que están prohibiendo la entrada ya a viajeros españoles o en otro caso les están obligando a guardar cuarentena, ¿no? Luego hay un acontecimiento histórico también que se produce por parte de la Unión Europea, que es el cierre de sus fronteras. Esto se estableció el 17 de marzo durante un periodo de 30 días. Y bueno, en principio esta decisión no va a afectar al transporte de mercancías, al personal considerado como esencial para la lucha contra el coronavirus, ni a ciudadanos extranjeros con permiso de residencia ni personal diplomático. Asimismo, España también bueno, decretó el cierre y control de fronteras terrestres, y actualmente el tráfico aéreo pues, está muy limitado y muy restringido. Aquí os pongo un cuadro que está actualizado a
a 24 de marzo a las 10 de la noche, el pasado miércoles, que cuando lo estoy preparando, desgraciadamente la cifra de España está desactualizada. Los 4.000 fallecidos en estos momentos. Fijaos que hay más de 440.000 personas diagnosticadas. Y bueno, actualmente también hay 185 países con casos detectados en el mundo de coronavirus, y una tercera parte de la humanidad está en esta situación de confinamiento, ¿no? Datos tremendos. He querido reseñar las zonas, territorios más relevantes en cuanto a diagnosticados e infectados: Europa, China, Italia, Estados Unidos, España e Irán. Bueno, decía antes que la crisis sanitaria conlleva automáticamente una crisis económica, ¿no? Que tiene un impacto en la salud financiera de nuestros trabajadores asignados y no asignados. Lo que estamos viviendo actualmente es una caída de las bolsas mundiales, ¿no? Los mercados están cayendo entre un 25 y un 30% de su valor. Hay acontecimientos muy relevantes. Se está produciendo un shock de oferta y como consecuencia de ello, un shock de demanda que deviene o se prevé que devenga una crisis financiera bancaria muy relevante. Trato de explicar rápidamente esta situación. El shock de oferta se produce fundamentalmente porque se está paralizando la producción. No podemos producir. Muchas economías occidentales estáis viendo que se están cerrando comercios, se están paralizando actividades, fábricas, para minimizar el riesgo de contagio y en aras de proteger y prevenir riesgos en salud de los trabajadores. El shock de demanda es consecuencia del primero. Si se produce la reducción de la renta de los agentes económicos, trabajadores y empresarios, pues van a recortar obviamente sus gastos presentes, y esto va a provocar una caída del consumo que genera dicho shock, ¿no? Todo esto al final se traduce en una crisis financiera porque, bueno, al final los agentes económicos, al tener menos liquidez y menor poder adquisitivo, pues van a poder pagar difícilmente las deudas contraídas al principal acreedor, que es el sector bancario, ¿no? Pues bueno, veis que tiene un impacto muy importante en la economía. Luego hay sectores pues muy atacados: el turismo, hostelería y automoción, que están representando el 16% del PIB, el 6,2% y el 5% respectivamente, ¿no? Como decía antes, esto nos está obligando a responsables de recursos humanos a pensar de una manera más amplia y más contundente a la hora de proteger la salud de las personas, ¿no? Y desde una perspectiva muchísimo más completa. Asimismo, cobran ahora mismo mucha relevancia en ese sentido, pues productos orientados a mejorar la salud financiera de los empleados, productos de descuento, incentivar planes de ahorro en función de qué colectivo, a corto o medio plazo, y bueno, mecanismos, en definitiva, de sistemas de protección de ahorro. En lo que respecta a la protección de la salud, viajeros frecuentes y en general asignados internacionales, no me quiero detener aquí mucho porque Pablo lo va a explicar a posteriori, pero comentaros aspectos que son fundamentales, y reitero lo de fundamentales, a la hora de establecer un sistema, un mecanismo de protección eficaz de salud de nuestros trabajadores asignados. Insisto, con foco en viajeros frecuentes y en desplazamientos corto plazo, que hoy en día estamos viendo que se están incrementando con mayor relevancia, así como la diversificación de presencia en países que hasta ahora no se estaban desplazando. Coberturas, epidemias y pandemias, catástrofes naturales, es algo bueno, pues, que es muy importante. Cobertura de gastos médicos ilimitados, cobertura de inmovilización forzada, esto lo explicaremos a posteriori. Cobertura de procesos de evacuación y repatriación, que suelen ser procesos pues con un elevado coste económico para las compañías. Que no haya limitaciones geográficas ni de edad también. Cobertura de enfermedades persistentes. Sistemas de comunicación e información adecuados, y resalto la geolocalización. Bueno, después del confinamiento, ¿vale? ¿Qué nos espera? Lo cierto es que hay muchísima incertidumbre, ¿no? Lo único seguro que va a ocurrir pues va a ser el cambio, ¿no? Cambio desde nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, cambio de competencias profesionales y hasta cambio de valores, ¿no? En un mensaje positivo, que son necesarios en estos momentos, pues bueno, pues se abre una posibilidad muy atractiva y muy potente de adaptar o readaptar nuestras políticas de recursos humanos y de movilidad internacional a esta nueva situación que se está produciendo, ¿no? Todos los expertos
concluyen de la misma manera. La batalla no finaliza cuando se vaya a levantar el estado de alarma, será el día 11, el día 23, en mayo. Hay países que ya están planteando limitaciones de movilidad futura para personal calificado de riesgo, ¿no? Os decía que al final esto va a suponer un cambio de paradigma, cambia la forma de trabajar, la forma de relacionarse, hábitos de vida y bueno, pues esas cosas nunca volverán a ser como eran antes, ¿no? Medidas que nos pueden parecer futuristas y que se están implementando ya en países como Corea del Sur, pues están identificando a personas inmunes, dándoles un grado de libertad distinto al resto, procesos de geolocalización en sitios públicos donde te pueden tomar la temperatura corporal, ver tu historial médico, así como compañías aéreas que soliciten datos de geolocalización para garantizar que no has estado en contacto en una zona de riesgo o cualquier otra persona. Desde el punto de vista de las empresas, ¿qué estamos percibiendo y qué preveemos? Bueno, esto lo estamos viviendo ya, ¿no? Las compañías están pensando, están estableciendo políticas de gestión de riesgos de una manera reactiva a una manera proactiva, ¿no? Desde el punto de vista de la protección de la salud, pues como os decía, estamos viendo ya y prevemos una gestión, una visión muchísimo más amplia con protección de la salud física, financiera y psíquica, ¿no? Servicios como telemedicina o wellbeing están cobrando muchísima relevancia actualmente en AON y la previsión es que sigan creciendo. En cuanto al derecho a la protección de la salud, en nuestro ordenamiento jurídico, hay que hablar del concepto de duty of care, que creo que es conocido por todos vosotros, es el deber moral y legal que tienen las compañías en materia de protección de la salud. El amparo jurídico básicamente lo encontramos en la Constitución española, el artículo 43, dentro del capítulo 3º, los principios rectores de la política económica y social, es un derecho constitucional. El propio Estatuto de los Trabajadores en el artículo 4.2 y 19.1. La Ley de Protección de Riesgos Laborales, aquí me detengo un poco más. A nivel internacional, pues destacamos dos directivas, la 89391 y la 9672, en materia de mecanismos de protección y prevención de riesgos y convenios de la OIT, en especial resalto el 155, 161 y 187. Decía que me detengo en la Ley de Protección de Riesgos Laborales, artículos fundamentalmente del 14 al 20. El artículo 14 habla de derecho a la protección eficaz, artículos 18 y 19 de derecho de formación e información y el artículo 20 habla de establecer medidas de emergencia, ¿no? Me detengo en el deber de formación e información, sobre todo información, que es algo esencial en estos momentos, fundamental. Y aquí nuestra recomendación, ganas de mejorar la protección, contar con un sistema de atención telefónica multidioma, 24 horas dentro de la asistencia, sistema de información de riesgos efectivo, Smart Travel, una app donde, cuando iniciamos un desplazamiento internacional a un país, contar con un mapa de riesgos, así como un sistema de alertas integrado donde se vayan actualizando pues dichas posibles contingencias o riesgos futuros. Esto es siempre importante y hoy en día cobra muchísima más relevancia, como podéis imaginar. Desde el punto de vista de responsabilidad empresarial, y hablando del cumplimiento del duty of care, pues hay que resaltar la Ley General de la Seguridad Social, recargo de prestaciones, artículo 164, el propio Código Civil, daños y perjuicios, artículo 1107, y la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones en Materia de Seguridad Social, artículos 11 al 13. Aquí más o menos viene regulado todo lo que es la responsabilidad empresarial en materia de protección de salud. Os he acompañado aquí una sentencia que considero muy relevante, que es relativamente reciente, es de marzo de 2019, Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza, TSJ de Sala Social de Zaragoza, donde condenan a una compañía. Os resumo rápidamente la sentencia, ¿no? Es sobre un viajero frecuente, un desplazamiento de corto plazo, un commuter que viaja a Camerún y contrae paludismo, ¿no? Finalmente el trabajador fallece después de un proceso febril y de ingreso hospitalario. Y lo que viene a decir el tribunal, la compañía como mecanismo de protección y de derecho a información, pues alude, digamos, a la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores a efectos de conocimiento de vacunación y demás, ¿no? Entonces, lo que dice el tribunal es que esta situación no es garante de dicha protección al amparo de los artículos que comentaba antes, 14, protección eficaz y en este caso de derecho de información.
Con esto paso la palabra a mi compañero y amigo Pablo. Me emplazo al final para cualquier duda que podáis tener, vía chat o vía correo electrónico. Muchísimas gracias. Pues buenos días a todos. Soy Pablo San Pascual. Como introducía Gabriel al principio, trabajo para Chat y soy el responsable del negocio corporate en España y Portugal en la línea de seguros personales. Agradeceros a todos vuestra presencia y vuestra atención y agradecerle a ONI en particular a ti, Javier, efectivamente amigos y socios desde ya hace tiempo y bueno, pues que os agradezco que sigáis contando conmigo para este tipo de foros. Mi intervención en este webinar está más enfocada a cuál es el impacto de la situación actual derivada del brote de coronavirus en la protección de la salud de los viajeros, por supuesto, en programas de asistencia en viaje profesionales. Entonces, nuestra visión de compañía pasa siempre en un primer momento por la información. Creemos que lo primero que tiene que tener cualquier empresa y, por supuesto, sus empleados viajeros es información. Y en ese sentido hemos diseñado un plan de comunicación enfocado siempre pensando en clientes y empleados y en la empatía que en cualquier momento como estos hay que tener con ellos. Utilizamos distintos canales de comunicación. Javier se refería antes a la aplicación Travel Smart. Para nosotros, la solución online Chat Travel Smart y en concreto la aplicación para teléfonos móviles es la forma más sencilla en la que o a través de la cual empleados y empresas pueden acceder a información de manera rápida y además sobre distintos capítulos, ¿no? Y en concreto, por supuesto, todo el tema sanitario. Además, ponemos a disposición nuestra central de asistencia. Siempre hay expertos en la central de asistencia, siempre hay médicos de guardia a las 24 horas y todos los teleoperadores que trabajan en la central de asistencia están debidamente formados, con lo cual recurrir a ellos, llamarles y preguntarles y solicitarles a ellos recomendaciones y sugerencias para cada caso particular es una muy buena solución. Y finalmente, el equipo humano de CHAP y en particular el equipo de la División de Seguros Personales, a través del teléfono y a través del email, estamos hoy por hoy respondiendo a decenas de consultas diarias porque efectivamente pues es un tema, como pongo a continuación, muy extraordinario, muy nuevo para todos, en el que es normal que se produzcan tal volumen de preguntas. Nosotros en particular lo que estamos haciendo es seguir puntualmente tanto las directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud como por las autoridades sanitarias locales para tener muy claro cuál es el nivel de apoyo y de respuesta que hay que dar en cada momento sobre cada tema del impacto del coronavirus en un momento como este. Entonces, ¿cuáles son dentro de un programa de seguros de asistencia en viaje? ¿Cuáles son las garantías de aplicación, ¿no? Yo las dividiría en dos grandes capítulos. Por un lado está la parte de imprevistos en viaje y por otro lado está la parte de asistencia médica a las personas. Empezando por la parte de imprevistos en viaje, dentro de lo que es un programa de asistencia profesional, hay una serie de garantías de mayor impacto. El regreso anticipado del asegurado, la prolongación de estancia del asegurado, la evacuación, la necesidad de inmovilización forzada o la posible cancelación o modificación de un viaje. En cuanto al regreso anticipado, ¿qué decir, ¿no? Una persona que esté de viaje o que esté en una asignación de larga duración en un país en concreto, en una ciudad en concreto, puede solicitar en cualquier momento, cuando hay una recomendación como las que hay ahora de no permanecer en esos países o incluso de no realizar viajes a esos países, pues puede solicitar su regreso a su domicilio. Hay que tener muy en cuenta que, por un lado, están las garantías técnicas de una póliza de seguro que pueden estar garantizando cobertura y que
nosotros como compañía de seguros estamos de acuerdo en que esa debe ser la cobertura, pero no estamos por encima de las decisiones de ningún país o de ningún gobierno. Y en estos momentos, a pesar de que, luego lo hablaremos con más calma en la parte de repatriaciones, pero a pesar de que pueda haber alguien muy interesado en volver y nosotros muy predispuestos a traerle, si no hay conexiones aéreas, si no hay vuelos permitidos o incluso si las compañías aéreas tienen cancelados todas las conexiones, pues difícilmente podremos actuar con rapidez. Eso, bueno, pues son circunstancias que en momentos como el actual pues hay que tener en cuenta. Pero en caso de que no podamos traernos a esa persona y se acabe su periodo de viaje previsto y por lo que sea necesite quedarse en el lugar en el que se encuentra y alargar su estancia, pues se activa la garantía de prolongación de estancia del asegurado. Y la compañía lo que hace es cubrir los costes correspondientes a esa prolongación hasta que se pueda producir ese regreso. La evacuación por motivos políticos o catástrofes naturales, bueno, está muy ligado al regreso anticipado. Digamos que casi en este caso una garantía se pisa con la otra. Realmente, obviamente no es una catástrofe natural, pero sí que es una situación de inestabilidad. Obviamente no es política, pero es una situación de inestabilidad y de riesgo, por lo cual también hemos mencionado esta garantía, porque para nosotros no hay ninguna duda en que, pues en la medida en la que sea técnicamente posible traerse a una persona, hay que proceder con dicha evacuación. Sin duda, y además lo pone el título, la inmovilización forzada como consecuencia de una epidemia. Pues todavía con más sentido, siguiendo con lo que os comentaba, no hay capacidad técnica de salir por un medio aéreo, de volar, de viajar. Bueno, pues tenemos que hacernos cargo de esa inmovilización forzada como consecuencia de la declaración de pandemia. De nuevo, los costes en los que incurra el asegurado para compras urgentes, compras de primera necesidad, etc. Y resaltar la garantía de cancelación o modificación de viaje. La realidad, y yo he estado estos días además chequeando mucho qué hacen otras compañías, la realidad es que esta es una garantía normalmente excluida. De hecho, incluso dentro de la propia compañía Chubb hay programas de seguros que no incluyen esta cancelación o modificación de viaje. Sin embargo, en concreto en el producto que distribuimos con AON y en el acuerdo que tenemos con AON, sí que estamos dando cobertura de cancelación o modificación de viaje. Por una serie de causas previstas, pero precisamente esta causa, la de la pandemia, la de la epidemia o pandemia, está incluida. Por tanto, si porque se le cancelaran al empleado el motivo de pues la reunión, la asistencia a una feria, al evento que fuera que tuviera que hubiera provocado su asistencia a o su viaje a cualquier país, pues nosotros cubriríamos con los costes de cancelación. Es verdad que hoy por hoy las compañías aéreas, y me refiero casi siempre a compañías aéreas, también ferroviarias, también en el caso de Renfe en España, pero normalmente estos viajes son al extranjero, con lo cual es más normal que el medio de transporte vaya a ser el avión. Entonces, es verdad que ahora mismo las compañías aéreas, lo estamos viendo en los casos que tenemos, están o bien procediendo al reembolso íntegro del importe, con lo cual no tendría mucho sentido que nosotros pagáramos algo que ya le está reembolsando la compañía aérea, o les da un bono o la posibilidad de dejar ese importe inmovilizado para aplicar en nuevos viajes cuando la situación se supere. Pero hay veces que también teníamos reservas de hoteles o teníamos algún tipo de coche de alquiler prepagado o lo que fuera. Bueno, pues todo el importe de esos conceptos que no pudiera recoger o recuperar el asegurado y la empresa, pues estaría cubierto por la póliza de seguro. Y bueno, no sé si más importante o menos importante, porque para mí en un programa de asistencia en viaje la garantía principal, siempre lo más importante es la parte médica,
Pero es verdad que en una situación como la actual me estoy dando cuenta que la más importante es la de repatriación y la de cancelación, ¿no? Pero bueno, la parte médica. Nosotros no aplicamos ningún tipo de exclusión derivado del brote de coronavirus. Lo primero por lo que debe velar un programa de asistencia en viaje dentro de la parte de gastos médicos es por la estabilización de la persona, del empleado. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, pues en una situación como en España ahora mismo es la saturación del sistema sanitario. Pero cobertura hay. Ahora mismo en España y como consecuencia del estado de alarma, los centros privados están puestos a disposición de la sanidad pública. Pero en otros países no está pasando esto o no todavía. Es decir, que si tenemos a un empleado desplazado en un país y necesita realizarse, por un lado, la propia prueba del coronavirus, no en todos los países se está actuando como en España. Hay países en los que simplemente porque te lo recomiende o te lo prescriba un médico, tú vas a un centro y te la realizan. Bueno, pues debido a esa prescripción nosotros cubrimos el coste de la prueba. El coste de la prueba que, bueno, el otro día veíamos Javier y yo que en Brasil una prueba de estas estaba costando entre 3.000 y 4.000 euros, ¿no? Bueno, ese coste nos hacemos cargo de él. Pero bueno, no solo el coste de la prueba, sino la posible hospitalización, el posible ingreso y las medidas que haya que tomar, oxígeno, etcétera, con la persona que lo sufre. La repatriación y transporte sanitario es, bueno, un concepto bastante similar al que os comentaba antes del regreso anticipado del asegurado. Podemos poner todos los medios posibles, pero siempre tiene que estar, por supuesto, previsto que se pueda volar, que se pueda viajar. Es cierto que mientras una persona está infectada, de todas maneras, no va a tener permiso para salir del país, no vamos a poder repatriarlo y solo podríamos repatriarlo una vez que haya superado su infección y tenga, bueno, pues su alta hospitalaria y alta de la enfermedad, ¿no? En ese momento sí que podríamos repatriarlo. No se necesitará ningún medio de transporte específico tipo avión-ambulancia, sería un avión normal y corriente, un vuelo comercial normal y corriente, siempre que sea posible. Y si no es posible, pues de nuevo aquí activaríamos la prolongación de estancia del asegurado. Si ya se ha vencido su periodo de viaje y, por tanto, a lo mejor esta persona ya no tiene disponibilidad de hotel o del alojamiento que estuviera utilizando, nosotros buscaríamos uno, ya sea hotel, ya sea apartamento, depende de lo que esté pasando en cada país, para que esta persona pudiera seguir allí, bueno, pues hasta que sea posible su regreso. Hay una serie de exclusiones normalmente que aplican a estas coberturas en todo programa de seguros. De nuevo, una de las ventajas del programa que tenemos acordado con AON es que estas exclusiones son las mínimas y fundamentalmente hacen mención a lo que se conoce como evento conocido. Es decir, si alguien, por un lado, contrata la póliza de seguro, por supuesto, o teniendo contratada la póliza de seguro, contrata su viaje una vez que el hecho es conocido, el hecho es cierto, es decir, por ejemplo, que ya estuviera declarada la pandemia, bueno, pues hay una serie de garantías, las de imprevistos en viaje o la de cancelación, en las que no aplica la cobertura. Y sería solo en estas garantías. En la parte de gastos médicos nunca habría limitación, no aplicamos ninguna exclusión. Para nosotros, en caso de urgencia, lo primero es siempre la vida de la persona y la estabilización del empleado. Por último, voy a hacer referencia a esa aplicación o esa solución online de la que hablaba por un lado Javier y luego he hecho yo referencia, que es Chap Travel Smart, ¿no? Entonces, Chap Travel Smart en situaciones como estas es muy útil porque, como os decía, hay una aplicación que se descarga muy fácilmente y te registras en tu teléfono móvil, en cualquier smartphone de los que hoy por hoy hay en el mercado, y te permite acceder a cualquier tipo de información. Ahora mismo información sanitaria sería la más importante, pero información general del país, información de interés, información sobre bueno, pues la seguridad en el país. ¿Qué permite esta aplicación además? Permite además geolocalizarse y de forma que en el cuadro de mando online, es decir, digamos, el acceso al que
que permitimos a los administradores del programa, normalmente a directores de recursos humanos o gerentes de riesgos, tener la posibilidad de localizar en el mapa dónde están sus empleados de viaje por el mundo. Ojo, siempre teniendo en cuenta que esta geolocalización es potestad del empleado por la Ley de Protección, por el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Es el empleado el que activa o no activa esa geolocalización y el que decide si quiere estar geolocalizado o no y en qué nivel de geolocalización. Y por último, esta solución Travel Smart también incluye unos módulos de formación previa al viaje. Bueno, pues ahora mismo yo creo son distintos temarios, ¿no? Son numerosos, hay muchos módulos, pero ahora mismo en lo relativo a la seguridad en destino, seguridad y asistencia médica en destino, pues es muy interesante poder refrescar conceptos o acceder a la información que en ese módulo se presta. Por mi parte, nada más, a la espera de que haya preguntas y poder resolverlas, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, si tenéis cualquier pregunta podéis incluirla en el chat. Estáis viendo también el correo de Javier y de Pablo para cualquier duda. Me parece de todas formas, Javier, que tú tenías alguna pregunta preparada. Sí. Bueno, yo he hecho acopio de todas las dudas que nos han ido planteando nuestros clientes y empresas cercanas. Hablando de la geolocalización, ¿cómo está controlado todo el tema de los límites del derecho a la intimidad, del artículo 18 de la Constitución Española y el tema de la protección de datos? La geolocalización en algún caso, pues nos ha contado Pablo que ha llegado a salvar vidas, pero es verdad que hay personas que ponen pega o problema en pues la posibilidad de ser geolocalizados en horario fuera de horario laboral, fin de semana y demás. La propia aplicación, Pablo, contempla esta situación, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, cuando el usuario se descarga la aplicación y se registra, es informado de esta posibilidad de la geolocalización y de lo que implica, es decir, que va a compartir su dato de posicionamiento con el administrador. Y el administrador me refiero a la persona que gestiona el programa en la empresa. Nosotros en CHAP, por mucho que accedamos digamos que al sistema de gestión de la aplicación, no podemos ver, no tenemos acceso a esa posición, ¿no? a ese geoposicionamiento. Entonces, dentro del perfil, de hecho, se incluye el contrato de licencia de usuario final, en el que se recogen pues todas las disposiciones legales, cómo se utilizan los datos o qué datos se tratan. E insisto, no se trata ningún dato personal, más allá que el hecho de compartir la geolocalización con su empresa, ¿vale? De todas maneras, cada vez, si la geolocalización está activada, que como decía antes, el empleado es muy libre de activar y desactivar la geolocalización en el momento que quiera, si la mantiene activada, cada vez que entra en la aplicación, lo primero que recibe es un mensaje en el que se le informa, oye, la geolocalización está activada y vas a compartir tu dato de ubicación con tu empresa, ¿vale? Cada vez. Y tienes que decir, tienes que pulsar que sí, que estás de acuerdo, que lo entiendes o que no quieres, ¿vale? Y además hay dos opciones de geolocalización. Hay uno que es posicionamiento exacto, es decir, te dice exactamente dónde estás en ese segundo, en ese minuto, en qué parte del mundo estás, o hay un nivel 2 de geolocalización que únicamente informa de que estás en un determinado país, pero no tu posición exacta dentro de ese país, ¿vale? Y ese nivel 2 de geolocalización se habilitó precisamente por lo que decías, Javier, que hay gente que fuera de su horario laboral, aun estando de viaje, no quiere que se sepa en qué lugar exacto está, ¿vale? Pero, bueno, como tú bien sabes, sí que en alguna ocasión, en alguna incidencia grave, muy grave, la posibilidad de que una persona en un lugar remoto haya activado su geolocalización y se haya podido compartir con la central de asistencia a través de la empresa, insisto, es solo la empresa quien lo puede saber, nos permitió salvar una vida, nos permitió un rescate y nos permitió, era una picadura de una araña mortal en una zona remota, nos permitió llevar un antídoto para conseguir salvar esa vida. Vale. Luego, tenemos una pregunta, tenemos un par de preguntas en el chat. Nos preguntan si hay alguna diferencia de garantía o exclusión en el momento que una epidemia pasa a ser una pandemia.
ya que algunas aseguradoras en este momento excluyen la cobertura. No, en nuestro caso no. Epidemia y pandemia tienen la misma consideración. Lo único que es la pandemia afecta a muchos países, es global, la epidemia es local, con lo cual, bueno, pues lo único que estamos viendo es que tenemos que tener mayor nivel de atención en cuanto a que son muchos países afectados, ¿vale? Pero más aún, incluso si no se hubiera declarado pandemia, simplemente situación de alto riesgo, como fue al principio España, nosotros ya estaríamos dando cobertura. En el condicionado de la póliza se define exactamente o se incluye exactamente la mención a situación de alto riesgo. Fenomenal. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Si creemos que tras esta crisis del coronavirus, las empresas pueden ser más selectivas a la hora de elegir destinos para sus profesionales. Javier, ¿quieres comentarlo tú o quieres que siga yo? Bueno, al unísono. Yo creo que, como decía antes, va a cambiar el paradigma, ¿no? Yo creo que hay muchísima incertidumbre. Hay que estar en todo caso a aquellas medidas que yo creo que va a estar relacionado a aquellas medidas de movilización que implementen numerosos países, ¿no? Cuando ha ocurrido alguna catástrofe de otra índole, automáticamente lo que ha pasado es que se han activado mecanismos de seguridad, se han incrementado este tipo de controles y yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que probablemente además las empresas no es tanto la selección de países como yo creo que lo que tendrán es mucho más cuidado después de haber vivido una situación así, en qué condiciones envían a una persona al extranjero a según qué país. Muchas gracias. Nos preguntan también si en los casos de que el empleado quiere no estar geolocalizado, si estaría cubierto al 100% con la póliza o sería como un caso parecido al caso de Camerún que habéis comentado. No, estaría 100% cubierto. Estaría 100% cubierto. Es un valor añadido puesto a disposición de empresas y asegurados o empleados, pero no hace que se limite la cobertura. Fenomenal. Y una última pregunta, de momento. Uno de los temas más demandados en estos momentos es el regreso anticipado y la repatriación post-enfermedad. Sin embargo, esto está siendo realmente difícil de ejecutar. Si tenéis alguna recomendación en particular sobre si es mejor solicitar soporte a consulados. Cuando se cierran los espacios aéreos, sí. Sí, porque de hecho son los organismos internacionales o los estados quienes están enviando aviones con permisos especiales de vuelo, me refiero, para repatriar ciudadanos españoles en nuestro caso. Vale. En todo caso, yo lo que sugiero siempre es contactar con nuestra central de asistencia para que ellos ofrezcan este tipo de sugerencia o recomendación. Si un espacio aéreo está cerrado, pues eso, que se dirijan al consulado o a la embajada para solicitar ayuda. Al hilo de esta pregunta, Pablo, no sé si tenemos tiempo, Gabriela, a lo mejor para una última pregunta. Bueno, vamos 3 minutos de exceso, pero yo creo que puede haber una pregunta más. ¿Podrías contar, Pablo, uno de los casos que estamos viviendo actual, digo por aterrizar este concepto, ¿no? Un caso práctico de repatriación y evacuación que estamos viviendo en AON. Sí, estamos viviendo dos, de hecho. Uno que es de una gran empresa del IBEX 35 que está pidiendo que repatriemos a alguno. Afortunadamente, viajeros frecuentes ya quedaban pocos por el mundo, ya se habían ido viniendo, pero como bien sabes, hay una situación de un número muy importante de expatriados cubiertos en sus temas de viajes. Y estamos diseñando un plan de actuación. Un plan de actuación, por supuesto, coordinado con la central de asistencia para identificar cuántas personas, en qué país, y más que en qué país, en qué ciudad, porque la situación dentro de un país puede ser diferente de una ciudad a otra. Uno, para entender si está abierto el espacio aéreo y cuáles son los próximos vuelos disponibles para ir trayendo a estas personas a Madrid, en caso de que además no solo que el espacio aéreo esté abierto, sino que haya permiso para volar a España, que no esté cerrada la conexión con España.
¿vale? Y como tú bien dices, en caso de que no sea así, refiriéndonos a las embajadas o consulados, ¿vale? Con lo cual, ese es un caso que estamos monitorizando día a día para ir trayéndonos a las personas en la medida de lo posible. Pero también hay un caso a la inversa, hay un operador turístico importante de España que contrata personal extranjero para que pueda hablar en el idioma correspondiente a ese, bueno, pues por ejemplo en inglés, si son personas del Reino Unido, pues tenemos asegurados del Reino Unido residiendo por temporadas en España, contratados por este operador turístico. Y esos guías turísticos ahora mismo lo que están pidiendo es, oye, sacarme de España, no puedo trabajar en España y quiero volver a mi casa en Reino Unido. Y estamos precisamente, pues, organizando esos regresos de esas personas a su país de origen que está fuera que no es España, vaya. Muchas gracias. Nos preguntan en estos momentos cuál es el valor diferencial del producto Aon Travel Protect. Javier. Bueno, el valor diferencial de nuestro producto es que es un producto actualmente único en el mercado. No hay ningún producto similar en cuanto a coberturas, contingencias, cubiertas y demás. Este producto se diseñó hace más de 2 años, el equipo de broking de Aon, y es un producto, una póliza para utilizarse, es decir, que es la típica protección que tiene aplicabilidad en muchas situaciones y en estos momentos, pues muchísimo más, ¿no? Es un producto, como digo, que ahora mismo no tiene competencia en el mercado ni en cuanto a coberturas ni en cuanto al importe de la prima, ¿no? Al final, si analizamos y medimos, evaluamos el riesgo, medimos el riesgo, bueno, la recomendación siempre es de cuantificar dicho riesgo, ¿no? Entonces haces una comparativa entre lo que es la prima y el riesgo que estás mitigando o eliminando y bueno, pues, lo ves claramente, ¿no? Y una última pregunta, si puede negarse un profesional a ser expatriado a un destino donde haya habido una pandemia y si podría haber un despido en caso de negarse a ser expatriado. Yo creo que, y si no tenemos tiempo, la puedes responder rápidamente y si no, contactas con la persona que hace la pregunta. Sí, es Dime. una pregunta, bueno, sale un poco del ámbito de la protección de la salud. Si puede haber un despido, hay sentencias de Tribunal Superior de Justicia que así lo están amparando, ¿vale? O sea, cuando hay una no aceptación por parte de un proceso de movilidad nacional e internacional, en principio es un despido. Luego habría que analizar si, bueno, pues si es una zona de riesgo, si la compañía ha obrado con los sistemas de protección adecuados en materia de salud y en todo caso, bueno, pues se podría impugnar. Depende, hay muchos factores que analizar, ¿no? Pues nos ha entrado una última pregunta. Si queréis le dedicamos 2 minutos hasta menos cuarto. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Mira, al margen de la actual situación y de cara a cuando se suavice la situación, entiende que uno de los elementos a trabajar de forma proactiva será la reentrada de los empleados en las oficinas de las empresas. Os pregunta si se está trabajando en ofrecer protocolos, procedimientos para la vuelta al trabajo. Esto teniendo en cuenta que al volver a la situación normal y para evitar reinfectaciones, no habrá seguridad total de que todos los empleados estén libres o sean asintomáticos del COVID. Bueno, a ver, la información que nos llega por muchas compañías es que sí, se van a establecer protocolos, controles, posiblemente la propia prueba, el propio test. Sigue habiendo mucha incertidumbre y concluyo diciendo que van a seguir establecidos los sistemas de movilización, sobre todo en personal de riesgo, ¿no? Eso parece que está claro. Vale, fenomenal. Pues si no hay más preguntas, nos están preguntando si se va a enviar la grabación. Os recordamos que hay en el blog de Aon que se llama NOA, al cual os animamos a suscribiros. Se ha desarrollado un site específico para todos nuestros clientes para que tengan acceso a todas las soluciones de Aon, todo lo que os podemos ayudar, no solamente desde el ámbito de travel, sino todas las opciones que ofrecemos, que son muchas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Javier, Pablo, no sé si queréis despediros. Muchas gracias.
No, yo agradeceros de nuevo a ON, a vosotros dos, a ti Gabriela y a Javier, y por supuesto a todos los asistentes vuestra atención y bueno, y que me hayáis invitado a participar en este evento. Muchísimas Bueno, gracias. yo agradeceros a todo, en primer lugar, a todos los asistentes, a Pablo y a Gabriela por todo el apoyo en la organización de esta webinar. Comentaros que a través de la página LinkedIn IPM Club vais a encontrar tanto la grabación, la presentación de la webinar, y mucha gente que me está escribiendo mails pidiéndome la presentación, la vamos a colgar en la página IPM Club. Os invito a que entréis y en todo caso, bueno, pues os la enviaré por mail a las personas que me estáis escribiendo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias.